pensando en la evaluación de nuestras habilidades, las habilidades que hemos estimulado o adquirido en este periodo. Vamos a partir de un ejemplo en el aula presencial. Imagínense que ustedes tienen que estudiar para un examen de historia. Ustedes se sientan en su casa, tienen que leer, adquieren algunos conocimientos, van hasta la clase, ponen eso en el papel y termina la secuencia. Bien. Si ustedes piensan esto de manera superficial, ustedes eventualmente solamente aprendieron contenidos. Bueno, ustedes estudiaron, más o menos memorizaron aquello que tenían que aprender y, bueno, eso es lo que hicieron. Sin embargo, analicemos esta misma secuencia un poquito más finamente. Cuando ustedes estuvieron memorizando para poder poner las cosas en el escrito, aparte de entender, tuvieron que recordar algunas cosas. Aprender implica recordar. Bueno, a la vez que ustedes estaban aprendiendo un contenido, estaban desarrollando su habilidad para recordar, para poder guardar en su memoria durante un cierto tiempo información. Esta es una habilidad que es fundamental. Como tantas otras habilidades, se aprende haciendo. Por otro lado, mientras ustedes estaban en el periodo anterior, ustedes tuvieron que, de alguna manera, regularse a ustedes mismos y ustedes mismas para motivarse, para convencerse de que vale la pena sentarse a estudiar. No sé si alcanzan a ver, aparte del contenido que ustedes adquirieron, también estuvieron desarrollando otras habilidades. ¿Cuál es el asunto? Que muchas veces no lo vemos. Pensamos que cuando estudiamos simplemente estamos guardando información en nuestra cabeza. Estudiar es mucho más complejo. Viendo este ejemplo, me parece que es interesante que ahora pensemos en este periodo de educación virtual. ¿Qué estuvimos aprendiendo? Para centrarnos en las habilidades, me gustaría que vayan a la guía de estudio y vean en la segunda página la parte A, y ahí ustedes van a encontrar una serie de preguntas guía que les van a servir para ir analizando un poquito algunas habilidades que pueden haber desarrollado. Yo les sugiero algunas, capaz que ustedes pueden pensar otras, van a tener una opción de pregunta abierta donde ustedes me los pueden poner. ¿Cuáles habilidades pueden haber desarrollado en este periodo? Bueno, una que a mí se me ocurre que seguramente tuvieron que desarrollar es la capacidad de trabajar autónomamente. Me gustaría que se hagan estas preguntas. Este periodo de virtualidad ¿implicó trabajar de manera autónoma? Por ejemplo, organizarte, planificar, mantenerte focalizado o focalizada, evitar las distracciones, establecer prioridades. ¿Tuvieron que hacer esto más que de costumbre en este periodo virtual? Si esto fue así, ¿sienten, creen que mejoraron, que de alguna manera son mejores en este proceso de organizarse y trabajar autónomamente? Otra habilidad que está muy vinculada con esta es la capacidad de organizar nuestro tiempo. El liceo presencial ya tiene todo el tiempo organizado. Ahora somos nosotros y nosotras quienes tenemos que decidir cuándo miramos los videos, cuándo hacemos las tareas, cuándo estudiamos, etc. Pueden hacerse la pregunta: ¿implicó organizar tu tiempo? ¿Te parece que mejoraste en organizar tu tiempo? Por otro lado, quizás más que de costumbre, educarnos de esta manera y en este contexto de crisis en el que estamos viviendo implica naturalmente regular nuestras propias emociones. Por ejemplo, podemos haber sentido ansiedad, podemos haber sentido miedo, pero también podemos haber sentido desmotivación, aburrimiento. Todo este tipo de emociones tenemos que de alguna manera regularlas para poder seguir adelante con la educación virtual. Les invito a que se pregunten:
¿Te demandó regular tus emociones? Por ejemplo, el estrés, la frustración, la desmotivación, la inquietud, el miedo, la ansiedad, etcétera. ¿Crees haber adquirido estrategias para regular mejor tus emociones? Hay otra habilidad que me parece que seguramente hayan desarrollado y tiene que ver con las habilidades comunicacionales. De repente tenemos que comunicarnos de otra manera. Quizás nunca habían tenido que comunicarse tanto por WhatsApp con profesores, profesoras, adscriptas. Esto requiere otra forma, no escribimos igual a un profesor o profesora que como le escribimos a un amigo o amiga. Tenemos que cambiar las formas de comunicación. Y así también utilizar el mail, quizás. Bien, entonces la pregunta quizás que podrían hacerse es, ¿te demandó comunicarte de nuevas maneras? ¿Te parece que aumentaste tus capacidades de comunicación? Otra habilidad bastante más general, que seguramente a muchos y muchas les resultó estimulante este periodo, es la resiliencia. La resiliencia, como quizás ya saben, es la capacidad de adaptarnos y la capacidad de sobreponernos a situaciones adversas, difíciles. Estamos viviendo un periodo de crisis, muchos y muchas han estado en situaciones muy complicadas. ¿Tuvieron que utilizar su resiliencia? ¿Sienten que después de este periodo han aumentado su resiliencia, que se han vuelto más fuertes? Además de eso, hay otras habilidades que son mucho más técnicas. Por ejemplo, como la educación es virtual y está mediada por la computadora, seguramente ustedes tuvieron que leer y tuvieron que escribir mucho más que lo que hacen habitualmente. Seguramente todas las semanas, para todas las materias, han tenido que leer y o escribir algo. Bueno, podrían preguntarse, ¿este periodo de virtualidad les demandó leer y escribir más que de costumbre? ¿Debieron aprender alguna estrategia nueva? ¿Sienten que se han fortalecido en esto? Por último, a mí me gustaría resaltarles otra habilidad que me parece muy importante, que tiene que ver con el manejo de las herramientas digitales. Seguramente muchos y muchas nunca habían utilizado con tanta profundidad una plataforma educativa, quizás no habían recurrido a otros dispositivos tecnológicos, a programas. Entonces se podrían preguntar, ¿te exigió aprender a manejar plataformas educativas? ¿Te exigió recurrir a nuevos recursos informáticos, a nuevos programas? Los y las invito a que dediquen un tiempo a pensar en esto, a realmente evaluar todos estos aprendizajes que no son obvios, no son las cosas que contestamos en la tarea, sino que es lo que aprendimos mientras hacíamos esas tareas. Una vez que hayan pensado todo esto, que tengan sus propias respuestas, los y las invito a que vayan al formulario que les hice y ahí van a poder encontrar una serie de preguntas para reflexionar sobre esto. Además de estos conocimientos y estas habilidades que han desarrollado, me gustaría invitarlos e invitarlas a pensar e intentar desarrollar un poquito una habilidad que es fundamental para todos los ámbitos de la vida y no solo para el liceo, que es la capacidad de comprender nuestras propias emociones. Todos y todas tenemos emociones, es algo que es natural, es parte de nuestra biología. Sin embargo, no todos y todas entendemos y regulamos igual nuestras emociones. Hay personas que son más esclavas de lo que les sucede y hay otras personas que tienen la capacidad de autorregular sus propias emociones. Me gustaría que empecemos por la primera parte, que es poder entender un poquito nuestras emociones. Para eso me gustaría invitarles a que conozcan esta herramienta.
el mood meter o el medidor emocional. Esta es una herramienta gráfica que fue desarrollada en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que sirve justamente para reflexionar, pensar acerca de nuestras emociones. El mood meter es un gráfico que tiene dos ejes. Por un lado, en el eje de las X, clasificamos las emociones de acuerdo a si son agradables o desagradables. Por otro lado, en el eje de las Y's, clasificamos las emociones de acuerdo a el nivel de energía que tienen. Piensen un poco. Cuando nos encontramos tristes o deprimidos, tenemos un nivel de energía muy bajo. Cuando nos encontramos serenos o tranquilos, también tenemos un nivel de energía bajo. Pero la tristeza es desagradable, la tranquilidad y la serenidad son agradables. Pensemos, por ejemplo, cuando nos encontramos enojados o enojadas, o cuando tenemos ansiedad. Bueno, en esos momentos tenemos mucha energía y se siente desagradable, no se siente bien. Pero piensen cuando nos encontramos felices o nos encontramos en un estado de euforia. En ese momento tenemos muchísima energía, al igual que cuando estamos enojados o enojadas, pero además es una emoción que es agradable. Es interesante que noten que ninguna de estas emociones es mala o buena en sí misma. Si nos encontramos en una situación de peligro, lo más natural es que tengamos miedo o que tengamos ansiedad o que tengamos pánico, porque justamente esas emociones nos van a ayudar a resolver el problema. Si acaba de sucedernos algo muy malo, está bien que estemos tristes, que estemos deprimidos o deprimidas, porque en ese periodo en el cual estamos con menos energía, estamos más replegados sobre nosotros, sobre nosotras, podemos procesar esa situación difícil que nos está sucediendo. Que una emoción sea desagradable no significa que sea mala. Eventualmente, en su contexto, puede ser muy útil. En ese contexto, los y las invito a que piensen un poco cuáles han sido las emociones que ustedes han sentido mayoritariamente en este periodo de un mes. Posteriormente, me gustaría que reflexionen. ¿Fueron estas las emociones más útiles? Si hubiera tenido otro tipo de emoción, por ahí, ¿podría haber llegado a algún resultado más deseable para mí? O sea, algo que yo quiera. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las emociones